Bien, seguimos hablando de los distintos tipos de legitimación dentro del proceso laboral. Dentro del mismo, aunque no es nada frecuente que aparezca, el Ministerio Fiscal presenta una legitimación de carácter extraordinario. Actúa en procesos muy concretos. Su misión no es otra que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Se supone que se entiende que tutela el interés público en virtud del cumplimiento de la ley, actúa de oficio en ocasiones o a petición de los interesados. Puede ser parte o en ocasiones limitarse a emitir un informe. Por ejemplo, en el supuesto, lo hemos visto, en que el juzgado de lo social entiende que carece de competencia para entender de un asunto que ha sido sometido a su conocimiento. Presenta intervención preceptiva en procesos sobre impugnación de convenios colectivos, en aquellos en los que se deniegue el depósito de los estatutos sindicales. En estos dos supuestos, obviamente, la frecuencia de intervención es muy limitada, muy pequeña. Ahora, sin embargo, en el tercer supuesto sí es mucho más relevante su intervención. En aquellos supuestos en los que se procede a la tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales. Esto significa que, por ejemplo, en un proceso por despido en el que se deje de manifiesto que el mismo se produce como consecuencia de la infracción del derecho de igualdad, por ejemplo, cuando se trata de una trabajadora que ha quedado embarazada y eso desencadena el despido de la misma, en esos casos se debe solicitar la nulidad del despido, aducir la infracción del derecho fundamental y en ese tipo de procedimiento debe ser parte el Ministerio Fiscal, que se supone, en defensa de la legalidad, intentará proteger la hipotética infracción de ese derecho que alcanza carácter fundamental. Otro supuesto de legitimación muy importante y que debe de ser conocido por todos los trabajadores, tanto su posición como su posición de garante en los supuestos de insolvencia, como aquellas situaciones en las que no resulta posible que la empresa, por motivo de falta de medios, asuma las obligaciones de contenido salarial o indemnizatorio que les corresponde. El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Trabajo y está financiado por un pequeño porcentaje de la cotización que se lleva a cabo por parte de las empresas, exclusivamente por las empresas. Esto, obviamente viene a cubrir un riesgo generado por las situaciones de insolvencia de las empresas. Por tanto, la cotización le corresponde y la cobertura de ese riesgo le corresponde a las empresas. Asume la responsabilidad directa de parte de las indemnizaciones derivadas de causas empresariales o supuestos de despido colectivo por fuerza mayor. Y con carácter subsidiario, en este caso, por salarios, ojo, incluidos aquellos que sean de tramitación, pendientes de pago a causa de una situación de insolvencia de la empresa, así como aquellas indemnizaciones que procedan por extinción del contrato de trabajo. Puede comparecer este organismo por sí mismo, a través de sus representantes legales, en los procesos en los que se aprecie que pueden derivar en prestaciones de garantía salarial. El Fondo de Garantía ocupa la posición de demandado al objeto de intentar revisar la legalidad de aquellos conceptos que luego pueden serle derivados en conceptos de responsabilidad. Debe ser citado como interveniente obligado en aquellos supuestos en que las empresas estén ya incursas en procesos concursales.
o hayan sido declaradas insolventes. Es decir, si en el juzgado consta, por ejemplo, pues que ya hay una situación de un auto provisional de insolvencia de una empresa, si con posterioridad es demandada, pues lo normal es que se produzca un emplazamiento al Fondo de Garantía Salarial o que se ponga en conocimiento del mismo que existe un litigio o una reclamación contra esa empresa. También en el supuesto de empresas desaparecidas. Obviamente, una empresa que ha cerrado, existen muchos indicios para poder determinar que puede derivar en una situación de insolvencia en la que responda el fondo. Hay que considerar que puede ser el hecho de demandar directamente al Fondo de Garantía Salarial cuando el trabajador tenga indicios que la empresa está en una situación muy delicada. Eso no solamente puede ser interesante, sino que además puede abreviar todo el posterior expediente administrativo que se deriva de la petición que se produce a partir de la sentencia. Eso significa que si está codemandado el FOGASA y es condenado en sentencia, pues automáticamente, por vía de ejecución de sentencia, el Fondo de Garantía Salarial abona la cantidad, y si no es así, si el fondo no está presente en el procedimiento, una vez que se haya producido la sentencia y tras la posterior ejecución la declaración de insolvencia de la empresa, a partir de ahí, con el plazo de prescripción de 1 año, el trabajador ha de instar ese expediente administrativo, ojo, sin que transcurra más de 1 año, para intentar hacer efectivo para los pagos cuya responsabilidad principal o subsidiaria le corresponde al Fondo de Garantía Salarial. Cuando comparece en juicio, el representante del fondo puede oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, incluso los personales del demandado. Si el trabajador reclama deuda salarial que exceda del plazo de prescripción de 1 año, pues normalmente el Fondo de Garantía Salarial, en uso de su posición de defensa procesal, podría alegar que esas cantidades están prescritas. El juzgado puede solicitarlo antecedentes de que disponga cuando pueda derivarse algún tipo de responsabilidad para el organismo. Y hay un trámite previo también, antes de que se declare la situación de insolvencia, en el trámite de ejecución de sentencia. Si el Fondo de Garantía Salarial no ha sido llamado con anterioridad, se le puede dar audiencia para que inste la diligencia que a su derecho convenga. El Fondo de Garantía Salarial podría tener conocimiento de algún tipo de bien que pueda traducirse en efectivo y así evitar el ocupar la responsabilidad consecuente. También es de notar pues, que una vez que el Fondo de Garantía Salarial ha abonado al trabajador las cantidades que derivan de la reclamación judicial por deudas, el Fondo de Garantía Salarial se persona en la posición acreedora que tenía el trabajador, de manera que tiene abierta la posibilidad de seguir la ejecución frente a la empresa declarada provisionalmente insolvente. Una cuestión relevante que conviene tener clara son los límites y los conceptos por los que responde el Fondo de Garantía Salarial. El Fondo de Garantía Salarial responde por las deudas reales, por los créditos reales que tengan a su favor los trabajadores. Ahora bien, con unos límites. Ese límite es el doble del salario mínimo interprofesional. Es decir, en 2021 serían 73,88 euros. Esa cantidad se deduce de obtener la prorrata del salario mínimo interprofesional, 950 por 14 pagas, dividido
entre 12 meses, de ahí se obtiene una cantidad mensual que dividida entre 30 días se obtiene la cuantía de 36,94 euros, dado que la cantidad tope es el doble del salario mínimo interprofesional. La cantidad tope diaria sería 73,88. Dado que son 4 meses de salario lo máximo que pagan, incluyendo la prorrata de paga extra, un trabajador solo podría cobrar, como máximo por salario pendiente, 120 días del salario que perciba, con un límite máximo de 8.866 euros. De aquí se deduce pues, que si tenemos si tuviéramos, por poner un ejemplo que sea relevante, un trabajador que cobrara un salario extraordinariamente alto, pensemos Messi, jugador del Barcelona, en el supuesto de que el equipo pues, entrara en situación de quiebra, la máxima cantidad que podría cobrar en concepto de salario atrasado sería la cuantía de 8.866 euros. En cuanto al concepto, a la referencia de las indemnizaciones adeudadas, el límite máximo en caso de indemnización, en el supuesto de una, coincidiría con una anualidad de salario, teniendo como referencia, otra vez, el doble del salario mínimo interprofesional. Así tendríamos que, por el concepto de indemnizaciones, la cantidad máxima que podría pagar el Fogasa sería 26.596 euros. En ese caso, siempre hay que partir de que el Fondo de Garantía Salarial abona sobre la base de las cuantías reales que se adeuden a los trabajadores. Si se trata de un despido improcedente o nulo, en ese caso, lo que abona el Fondo de Garantía Salarial es una indemnización equivalente a 30 días por año trabajado. Ahora bien, si la empresa está en concurso de acreedores o existe causa objetiva del despido, el límite sería de 20 días por año. Ahora bien, si se trata de una mera extinción de contrato temporal, a la cual le corresponde solo una indemnización de 12 días por año, es esa y no otra la cantidad que abonaría el Fondo de Garantía Salarial. Por otra parte, hay que considerar que las indemnizaciones que abona el Fogasa deben de ser reconocidas en acto de conciliación judicial. Ojo, no valen las conciliaciones que se celebran ante el CEMAC. Así que se precisa acto de conciliación judicial, lo que ratifica que la petición ha tenido entrada en los juzgados. Eso evita parcialmente el fraude que pueda derivarse pues, de un acuerdo entre una empresa que haya cerrado o que no tenga ningún tipo de responsabilidad frente a un trabajador, teniendo sobre la base pues, un contrato inexistente. ¿De acuerdo? Y también la otra opción sería pues, que el crédito estuviese reconocido por sentencia judicial. Por otra parte, cambiando de tema, se necesita acreditar la representación para que un trabajador aparezca en juicio representado por alguien, por un graduado social, por un abogado. Puede otorgarse a través de escritura notarial o bien apud acta. El apoderamiento apud acta, que es el más recurrente en el ámbito judicial, consiste en un poder otorgado por comparecencia ante el propio secretario judicial que tramita el expediente. Esta representación se agota una vez celebrado el proceso y no sirve para otro tipo de procedimiento. Mientras que si se otorga un poder general para pleito a través de escritura notarial, ese poder valdría hasta en tanto no fuese revocado o dejado sin efecto por el otorgante.
Por otro lado, si el demandante pretende comparecer asistido de representación jurídica, debe hacerlo constar en la demanda. El riesgo de que no se haga así puede derivar en que se anule la sentencia que se produzca. El objetivo que se persigue, dada que no es preceptiva la intervención de letrado o grabado social, es que las partes conozcan la condición o las condiciones en las que se va a llevar a cabo la defensa por la contraparte. Luego, por otra parte, existe obligación de designar representación obligatoria cuando haya en un pleito demanden de forma conjunta más de 10 trabajadores. En ese caso, en lugar, para evitar que el juzgado tenga que ir dirigiendo una notificación a cada uno de ellos, de esa manera se designa un representante que es el que se encarga de trasladar a los representados pues, todas las incidencias que van a suceder en el litigio. Ese representante normalmente suele coincidir con la condición del abogado de la parte, procurador o graduado social. También cuando haya acumulación de procesos y hay que considerar que la representación única no puede enfrentar intereses. Esa es una condición, obviamente, si se designa, si hay un pleito en el que existen intereses enfrentados entre los trabajadores, no se puede designar a uno que tenga un interés contrario al de los otros trabajadores representados. Obviamente, habría un desequilibrio procesal que podría perjudicar al trabajador no designado. También existe la posibilidad de que el sindicato actúe no como coadyuvante, como hemos indicado inicialmente, sino como representante directamente, actuando instando un conflicto de carácter colectivo o de carácter individual. Puede actuar en representación de sus afiliados e interponer las demandas que estime convenientes en defensa de su interés. La parte voluntariamente puede otorgar apoderamiento procesal al sindicato, al que está afiliado, de manera que junto con la demanda se acreditará la condición de afiliado y la existencia de comunicación al trabajador, concurriendo en ese caso un supuesto de representación tácita. En cuanto a la defensa procesal, existen reglas sobre la preceptiva intervención de abogados o graduados sociales en determinados trámites. La defensa o dirección técnica a través de abogados tiene carácter en general facultativo en el proceso laboral, sobre todo en la instancia, ante el juzgado de lo social. Ahora bien, hay que considerar que los derechos y honorarios que se devenguen han de ser de cargo de quien la utilice, dado que no hay costas en el proceso judicial. Si bien el artículo 97.3 de la ley reguladora permite al órgano judicial apreciar mala fe o notoriedad o notoria temeridad de uno de los litigantes y en el supuesto de que coincida con el empresario, incluir una sanción que puede incorporar los honorarios de los abogados. No coincide este concepto con el concepto de costas procesales, aunque es una opción que se acerca bastante. En el recurso de suplicación hay que considerar que los litigantes ya no pueden interponerlo por sí mismos, necesitan ser representados por abogado o por grado social, si bien en el recurso de casación y en el recurso de queja, que se interpondría ante la sala o ante el Tribunal Supremo, se necesita en ese caso la asistencia técnica del letrado colegiado, con carácter preceptivo. Por otra parte, en lo que se refiere al beneficio de justicia gratuita, hay que considerar que todos los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social gozan
sin necesidad de acreditarlo, o sea, operando la presunción iuris et de iure de insuficiencia económica para afrontar los gastos del proceso, incluyéndose los sindicatos. Esto comporta pues, que a la hora de interponer recursos pues, no tienen que consignar cantidades o conceptos, cosa que sí les corresponde en principio a las empresas. También tienen esa condición las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, y las personas jurídicas que acreditan insuficiencia de recursos siempre que estén incluidas dentro de asociaciones de utilidad pública. Están inscritas en el registro correspondiente. Con lo cual, si se tiene la posición de empresa para acceder a esta condición, pues la única vía y un poco limitada pues sería la de tratarse de un empresario de carácter individual. Y bien, pues aquí finalizamos el apartado correspondiente a la parte del proceso laboral.